jueza, vamos a iniciar, bueno, la charla gratuita con relación al curso en justicia penal para adolescentes, litigio especializado a cargo de la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Esta videograbación se va al canal de YouTube del Liceo Académico para que pueda ser escuchada y es transmitida en tiempo simultáneo a través de nuestra página Facebook. Gracias a quienes ya nos acompañan y dejo en uso de la voz a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. ¿Dónde está la jueza? Hola, buenas noches a todos. Un placer verlos esta noche, compartir unos minutos con ustedes. Bueno, pues como ya lo adelantaba un poco Manuel, iniciaremos en el mes de agosto un curso especializado en justicia penal para adolescentes. En la actualidad yo me desempeño como juez de control y enjuiciamiento especializada en adolescentes, así también fui por poco más de 11 años defensora pública especializada desde que inicia el sistema posterior a la reforma del 2005, en el cual se modifica el 18 constitucional, el 4 constitucional y da origen a una reforma sustancial en cuanto al sistema de adolescentes. ¿Cuál es la importancia de estar capacitado o especializado en este sistema? Pues precisamente entender que la adolescencia es una etapa de desarrollo por la cual pues todos definitivamente transitamos y las diferencias sustanciales que existen entre los adolescentes y los adultos, como no solo la edad, sino la madurez intelectual, la madurez psicológica, emocional, da lugar a que se cree un sistema especial dirigido precisamente a ellos, entendiendo pues precisamente que se encuentran en una etapa de desarrollo específica con características muy definidas, por lo cual no podremos tratar igual que unos a un adulto. A partir del 2005 se empiezan a hacer reformas en el Estado mexicano tratando de adecuar lo que 15 años atrás se firmó y se ratificó en la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, en sus postulados del artículo 37 y 40, establecen ya un precedente, establece las bases del sistema de justicia penal para adolescentes, el cual va diseñado a través o en base a ciertos principios muy específicos que justo le dan las diferencias con el sistema de adulto, le dan esta especificidad. Y la importancia, bueno, de que estemos especializados es saber en qué consiste la adolescencia, cómo se transita, a quién va dirigido, pues precisamente este sistema. El artículo 18 constitucional, a partir de su párrafo sexto, nos establece que todas las instituciones que tengan en contacto o entren en contacto del sistema de justicia penal para adolescentes tienen que ser especializados, tienen que tener conocimientos muy especiales respecto de la niñez y la adolescencia. Desde que viene el mandato constitucional, pues existió la necesidad de crear leyes especiales en esas. Entonces, pues los estados tenían libertad de legislar en respecto a adolescentes, pero a partir del año 2016, en junio, que entra en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues estandariza el sistema de justicia juvenil en México. Y justo, no solamente por mandato constitucional de que no podemos actuar si no somos especializados, sino también el hacer un sistema especial respecto a los operadores, de saber qué es la adolescencia, de saber qué lleva a un adolescente precisamente a delinquir y cuál es el trato que se le debe quedar. Este sistema especial se quita un poco el 100% punitivo que conocemos en el sistema de adulto y adopta principios desde la convención que son bajados al 18 constitucional y posterior a las leyes reglamentarias, que es el principio socioeducativo. Es decir, ya no hablamos nada más del castigo por el castigo, sino que se busca una resocialización, una reeducación a aquel adolescente que ha tenido contacto con el sistema penal juvenil. Y para ello, pues me voy a permitir proyectarles unas filminas. Entraríamos con esta
Primera pregunta, ¿por qué se requiere la especialización en el sistema de justicia penal para adolescentes? Pues de entrada, es mandato constitucional. El 18 constitucional nos dice que todas las instituciones que se encuentren en un sistema especializado tienen que ser especializados, con conocimientos vastos y suficientes en la materia. Esta es una materia multidisciplinaria. No solamente hay que saber derecho penal, hay que saber un poco de psicología, hay que saber un poco de las etapas de desarrollo, criminología, es decir, varias gamas o varias materias en las cuales se involucran al momento de entrar en contacto con un joven adolescente y el sistema penal. De entrada, el 18 constitucional no lo dice, pero también la convención que fue ratificada hace muchos años y que se convirtió a través del primero constitucional en derecho ya duro de nuestro país. Y también en esta convención nos dice, bueno, estos son los derechos mínimos que tiene que tener una persona, niño, niño, adolescente que entra en contacto con el sistema penal. Y al menos estas son las reglas del juego. Y a partir de ahí creamos estas reglas o estas leyes secundarias. ¿Y por qué es importante la especialización? Bueno, pues la Corte se ha pronunciado ya en bastantes precedentes y nos dice que el sistema integral de justicia para adolescentes, sujetos obligados a la especialización. Dice el mandato de especialización, según la redacción del 18 constitucional, nos dice que las instituciones, tribunales y autoridades que forman parte del sistema de justicia para adolescentes, y dice, esta expresión en el contexto interpretativo establecido ya por la Suprema Corte se traduce en que policías, agentes del Ministerio Público, defensores, juzgadores, es decir, todo aquel que tenga una participación en la procuración e impartición de justicia debe que contar con la suficiente capacitación en materia de adolescentes. Y es preciso distinguir entre quienes por la función tienen la encomienda o por la fase del sistema en el que intervienen no tienen contacto con el adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes me van a decir, ¿por qué no un abogado sin especialidad no puede entrar en contacto con el sistema de adolescentes? ¿Por qué es tan hermético? ¿Por qué es tan cerrado? Bueno, pues precisamente porque la Corte así lo ha establecido. Al hacer una interpretación del 18 constitucional nos dice todos los que estén en contacto con un sistema especializado lo deben que estar, tienen que tener los conocimientos suficientes para poder actuar, pero hace una distinción entre los que tienen un contacto directo con el adolescente y los que no. La ley nacional nos establece el juez, el Ministerio Público, el defensor, las autoridades administrativas de los centros de internamiento, los de los institutos de mediación, todos ellos tienen que estar especializados. Sin embargo, dentro de este listado, por ejemplo, no nos establece el asesor jurídico. Y el primer cuestionamiento es, ¿por qué al asesor jurídico no se le requiere para la actuación en el sistema esta especialización? Pues no es precisamente que no se le requiera, todo aquel que entre en contacto con el sistema debiera estar especializado. Sin embargo, la Corte hace una distinción. ¿Quiénes están en contacto directo con el adolescente? El defensor, el Ministerio Público, la policía investigadora especializada. Ellos que tienen un contacto directo con ellos tienen que tener conocimientos vastos y suficientes en este sistema. Sin embargo, existen otras figuras que si bien pueden intervenir o forman parte del sistema, que no se les exige la especialidad como tal, pero esto no quiere decir que no estén capacitados en un sistema de adolescentes. La Corte también nos ha dicho cómo se acredita esta especialización. Y al referirse a la especialización como una cualidad específica, exigible al funcionario que forma parte de este sistema integral de justicia. Y se puede acreditar de dos formas. La primera de ellas es por medio de una certificación expedida por una institución educativa con un reconocimiento oficial, y otra es por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonable
prolongado y con cierto prestigio. Tiene que haber un reconocimiento adquirido que respalde el conocimiento amplio y actualizado. La manera más común de adquirir una especialización, pues es cursando una instrucción específica a través de una especialidad de grado, una maestría, y obtenemos pues una cédula, un título de especialidad de maestría, en los cuales pues podemos nosotros avalar la certificación. Pero esto no basta, porque también nos dicen que estar actualizados, no nomás es tener ya el título, la cédula, sino estar en constante capacitación y actualización si vas a tener un contacto directo con el adolescente. Sin embargo, pues la Corte también nos dice, hay una segunda forma de acreditar. Entonces, respecto a este inciso A, que es por medio de una certificación expedida por una institución educativa, ahorita comentaba el compañero Santini, ¿no? La de la voz ha dado o da clases en especialidades, en maestrías, en doctorados, en el cual la capacitación se ve respaldada por un título, por una cédula. Y esto viene pues precisamente de esta primera forma de adquirir la especialidad. El acuerdo 279 de la SEP, acuerdo secretarial, en el cual se establecen los trámites y los procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial, porque si se fijan la tesis que vimos anterior, dice con reconocimiento oficial. Entonces, este acuerdo del que les hablo nos establece cuáles son las horas a estudiar y nos dice el artículo 15, los planes y programas de estudio en la modalidad escolar deberán establecer como un mínimo las siguientes actividades de aprendizaje bajo la conducción académica, bajo un maestro, un capacitador. Y nos habla, ¿no? Pues para el técnico superior son 1,440 horas, la licenciatura, que la mayoría de nosotros la cursamos, son 2,400 horas clase, la maestría 300 horas, el doctorado 600 horas, pero también nos habla de la especialidad como grado. Y esta especialidad se adquiere con 180 horas, que es respaldada por una cédula, un título, es este tan mencionado REBOE que escuchamos, ¿no? Si tiene REBOE o no. ¿Qué implica que tenga una institución educativa REBOE? Pues que pueda respaldar el conocimiento proporcionado, el conocimiento dado a través de la capacitación académica de estos conocimientos y los respalda a través de esta cédula o título. Sin embargo, la propia Corte establece una segunda posibilidad, una segunda forma de adquirir la especialización. Y nos dice, es con una práctica profesional en la materia, por un plazo razonable, prolongado y con cierto prestigio, que puedas acreditar que efectivamente tienes un reconocimiento adquirido en esta materia, en este sistema, y pues que este reconocimiento respalde el conocimiento amplio y actualizado. Y cuando hablamos de conocimiento amplio y actualizado, pues precisamente cómo se adquiere a través de capacitación, indudablemente, a través de la práctica, y esto se hace incorporándose a diplomados, cursos, conferencias, todo aquello que tenga que ver con la materia. Y en este segundo supuesto, no se exigen las 1800, las 180 horas que nos establece cuando adquirimos una cédula. Sin embargo, en la práctica sí se ha adoptado un mínimo de horas para poder decir que tienes el conocimiento suficiente para actuar en este sistema de adolescentes. Y este oscila entre 120 y 180 horas. Y estas horas, pues las tomamos precisamente de este acuerdo ejecutivo de que para una especialidad como grado se requieren al menos 180 horas de clase. Ahorita les comentaba el maestro Manuel que aquí en Liceo ya hemos impartido una serie de cursos, diplomados, talleres, en los cuales los alumnos alcanzaron sus 120 horas y decía al maestro, les compartía, alumnos
que ya pueden entrar a audiencias de adolescentes, que ya pueden actuar en el sistema de adolescentes, porque acreditan de manera objetiva estos conocimientos y esta capacitación. Entonces, no podemos perder de vista que se requiere la especialización para actuar en este sistema, sí. ¿En qué va encaminada la especialización? Que tengas conocimientos suficientes del adolescente, que tengas conocimientos en materia penal, pero que tengas también conocimientos en qué es la adolescencia, por qué delinquen los adolescentes, cuáles son los factores exógenos, endógenos que llevan a un adolescente a entrar en contacto con un sistema penal juvenil. Todo esto lo puedes respaldar pues a través de estos cursos, diplomados, talleres, conferencias. Incluso estas horas pueden ser acumulativas y es por eso que gran número de los alumnos que han estado con nosotros en el liceo han logrado entrar a audiencias como defensores, como asesores jurídicos en este sistema especializados. Pero bueno, existe este precedente, les dejo el registro, en el cual nos dicen, bueno, entonces, si yo no tengo esta especialidad de grado como tal, es decir, no cuento con un título en especialidad, no tengo una cédula como especialista, ¿cómo puedo actuar en el sistema? Y bueno, la Corte nos muestra a través de un precedente en que los hechos son los siguientes. Una persona adolescente promueve un amparo directo contra la sentencia de segunda instancia, advirtiendo que la juzgadora en audiencia de juicio preguntó a su defensor si contaba con la especialización en el sistema de adolescentes, contestando que no, que bajo protesta de decir verdad manifestó que ha trabajado en el Instituto del Consejo de Menores del Estado de México, como secretario proyectista, como secretario de acuerdos. Además, indicó que había postulado una cantidad importante de asuntos de adolescentes y que también tenía cursos y diplomados en la materia. Por lo cual, la juzgadora indicó que certificaba que le constaba incluso que el abogado pues había llevado ya muchos asuntos, había llevado muchas defensas, había estado en la mesa del asesor jurídico y por tanto contaba con la experiencia y la sala consideró que, ok, sí, efectivamente, en este tenor el carácter de especialista del defensor se puede adquirir mediante la práctica profesional. Pero esto no basta, no basta decir, ah, no, es que yo he llevado ya 10 asuntos de adolescentes, he llevado 20, estuve en unos cursitos con la maestra Rosicela, estuve en algunas conferencias, en ciertas charlas gratuitas del sistema. Nos dice, tienen que justificarse con elementos objetivos. Por ejemplo, a través de documentales. ¿Cuáles documentales? Estas constancias que se les da por diplomados, por talleres, por conferencias, que avalen precisamente el conocimiento adquirido y sobre todo la experiencia. Entonces, si se fijan, la Corte abrió la puerta para decir, sí, no solamente es a través de un grado, sino que también a través de comprobar de manera objetiva el conocimiento que tienes en este sistema de adolescentes. Y justo el artículo 23 de la Ley Nacional dice que todas las autoridades del sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes según el ámbito de sus atribuciones. Y se deberán Además, se verá que promover la formación, capacitación y actualización para poder actuar en este sistema. Y nos dice, pero espérate, ¿qué vamos a entender por especialidad? Y nos dice el propio artículo, pues deben conocer los fines del sistema, tienen que conocer la importancia de cada fase del proceso penal en este sistema de adolescentes, pero particularmente tienen que conocer cuáles son las condiciones que motivan que las personas adolescentes sujetas a esta ley cometen delitos. ¿Por qué actúan de cierta manera? ¿Qué circunstancias los llevan a entrar en contacto con este sistema? Y podemos decir también
que no se trata nomás de decir, ay, no, pues es que yo sí sé de adolescentes, tengo 3 hijos adolescentes, no, tendríamos que conocer en qué etapa específica está. Hay adolescencias tempranas, hay adolescencias tardías, y estas las que tenemos que conocer. Tenemos que conocer cuál es el desarrollo normal de un adolescente, cómo es su madurez. La corteza prefrontal es la última que se acaba de desarrollar. Se desarrolla incluso ya por los 21 años, algunos a los 25 años. ¿Y qué tiene importante esta corteza prefrontal del cerebro? Pues que justo en esta corteza prefrontal es donde se toman las decisiones conscientes. Es donde se hace este ejercicio mental que nosotros los adultos creemos que lo hacemos de manera automática, ya sin sentir, ¿no? Que está bien, que está mal, si hago esto, estas son las consecuencias y las consecuencias me van a traer todavía esto. Ese ejercicio mental, en segundos lo hace nuestro cerebro. Pues, ¿qué pasa con los adolescentes? El propio desarrollo de esta corteza prefrontal no lo permite. Pero, sin embargo, tenemos por ahí otras glándulas, otras hormonas que hacen que sean impetuosos, que sean iracundos, que sean ingobernables por la propia etapa de desarrollo por el cual están pasando. Entonces, imagínense ustedes un chico iracundo, temerario, que no le tiene miedo a nadie, que está apenas conociendo el mundo, que quiere pertenecer a cierto grupo de amigos, que se cree incomprendido por papá, mamá, que tiene problemas con la autoridad. Eso es un adolescente, ¿eh? Un adolescente sano. Y imaginen ustedes este adolescente con todas estas características y una corteza prefrontal en desarrollo, en madurez. ¿Qué va a hacer el adolescente que se va a meter en cuanto problema se le ocurra? En cuanto problema salte. Y en ocasiones, problemas que le traen consecuencias jurídicas, que lo traen a enfrentar consecuencias en un sistema penal modalizado como es el de adolescentes. Entonces, la ley nacional, en su precepto del artículo 23, te dice, tienes que conocer todo esto. Si te dices especialista, no solamente tienes que conocer las etapas del proceso, que si la etapa inicial, que la formalizada, que la etapa intermedia, el juicio oral, la ejecución, no. Tienes que saber que es un adolescente. Tienes que entender cómo piensa un adolescente. Tienes que entender cuáles son los factores endógenos que lo llevan a delinquir. Estos factores exógenos que lo llevan a delinquir, la colonia donde vive, la familia en la que se desarrolla, los amigos con los que convive. Todo esto forma parte de la adolescencia. Y todos estos conocimientos, pues justo los tenemos que tener para poder actuar de manera correcta y precisa en este sistema de adolescentes. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ofertar en este diplomado? Pues entender qué es la adolescencia, entender cuáles son las etapas de desarrollo por las cuales transita un joven, entender también a quién va dirigido este sistema y por qué hablamos de un sistema de responsabilidad limitada. Tiene todas las etapas del proceso que el sistema de adultos. Tiene consecuencias jurídicas igual que en el sistema de adultos. Sin embargo, es un sistema de responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? A las sanciones que se le pueden imponer a un adolescente, al grupo etario al que pertenece el adolescente. No puedes tratar de la misma forma en un proceso a un chico de 12, 13 años que todavía está más pegado a la infancia que a la propia adolescencia. No lo puedes tratar no le puedes dar el mismo trato que al joven de 17 años, 11 meses, que está muy cerca a la adultez. Y no es que la adultez o la madurez total la adquirimos la noche que de un día antes de tu cumpleaños, de 18 años, te acuestas a dormir, no es que te despiertas muy maduro y con la corteza prefrontal, pero ya en su grosor específico. No, pero sí podemos hablar que existe una asimilación de estos actos de una manera distinta, una manera de actuar de forma diferente y eso lo tenemos que entender. Entonces, ¿qué vamos a dar en este curso? Pues precisamente eso, entender qué es la etapa, entender cuál es el trato que tienes que tener con el joven. Y muy importante, entender los principios en los que se finca este sistema modalizado, el interés superior.
Vamos a entender, a explicar qué es el interés superior. Este interés superior que lo escuchamos por todos lados, en materia familiar, en materia penal, sí, pero vamos a entender cómo se aplica en las resoluciones que hacen los juzgadores especializados el interés superior. Cómo el Ministerio Público, al solicitar una medida cautelar de internamiento, tiene que basarse en el interés superior. ¿Qué es la formación integral? ¿Qué debemos que entender? ¿Cuál es la finalidad de este sistema cuando hablamos del principio socioeducativo? De reencauzar al adolescente, de reeducarlo, de regresarlo a la sociedad, porque al fin y al cabo la finalidad de todo proceso es la reinserción social y la reintegración familiar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a socioeducar a un adolescente que comete un delito, que enfrenta un proceso penal especializado, que le impones una sanción y que crees que ahí la lleva este joven, que le has dado las herramientas necesarias, pero lo vas a regresar a sus mismos entornos, a su misma familia, a su misma colonia, a sus mismos amigos? Entonces vamos a entender qué es el principio socioeducativo, cómo es el principio de autonomía progresiva. ¿Por qué no podemos hacer el mismo reproche a dos jóvenes que cometen exactamente el mismo delito, si quieren una coautoría, pero uno tiene 13 y el otro tiene 16? Porque hay un trato diferenciado entre ellos. Pues todo esto nos lo da el principio de autonomía progresiva. ¿Por qué las medidas privativas de libertad son aplicadas de manera distinta? De entrada me van a decir, no, pues porque los jueces del sistema adolescente son muy maternales, muy paternales, porque por eso son presa fácil de la delincuencia organizada, por las penas tan blandas, porque el internamiento se pone como una medida nomás de última ratio, de extrema necesidad, por el tiempo más breve posible. Bueno, pues en este curso lo que vamos a entender es por qué es la última ratio, por qué es por el tiempo más breve posible, por qué no podemos aplicar la oficiosidad que había antes en el artículo 19 constitucional, por qué los delitos graves, gravísimos, los adolescentes pueden estar en libertad, por qué las medidas son tan cortas, por qué las medidas sancionadoras a lo más que llegan son a 5 años. Maestra, pero si el adolescente mata, viola, secuestra igual que un adulto. Sí, exacto. Pero vamos a ver cuál es la distinción de una pena a una medida sancionadora. También estaremos analizando la legislación nacional e internacional aplicable. Sabemos que tenemos muchas convenciones, tenemos muchos protocolos que sí serán aplicados como todo ser humano en un sistema penal, pero cómo la Convención de los Derechos del Niño nos da estos postulados tan importantes, como a través de 4 pilares se desarrolla un sistema de justicia juvenil, como las reglas de Beijing, las directrices de Real, las directrices de Tokio, que son creadas justos para la juventud, cómo se aplican en este sistema de adolescentes. ¿Por qué el internamiento tiene que ser por el tiempo más breve posible? ¿Por qué nos dicen cuáles son los derechos mínimos que tiene que tener un adolescente? Y luego, ¿cómo maximizamos estos derechos a un joven en conflicto con la ley? Vamos a ver las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, 25 observaciones que ha creado en torno a la niñez, y en específico la observación número 24, que son criterios interpretativos para la aplicación de la justicia juvenil. Y por supuesto, pues analizaremos a fondo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Estaremos también analizando cuáles son las medidas cautelares que se les pueden imponer a los jóvenes. Oiga, pero pues si ya hay un catálogo en el Código Nacional, ¿para qué crear unas especiales? Bueno, la necesidad de crear medidas cautelares especiales o de distinta forma de aplicación es precisamente entender que el adolescente está en una etapa especial, en una etapa de desarrollo que requiere muchísimas más cosas que un adulto. Y que justo el fin dentro del sistema es la reinserción social, también es este principio socioeducativo, dotar al adolescente de todas las posibilidades
maximizar todos sus derechos, todas sus capacidades para lograr este fin socioeducativo. Estaremos hablando de cuáles son las reglas de la imposición de la medida cautelar, porque no puedo ponerle ya un internamiento preventivo a este joven de la colonia que cada fin de semana se mete a robar una casa y luego otra casa y otra casa y otra casa. Es que ya no sabemos qué hacer con este joven. Bueno, pues vamos a entender cuáles son las reglas de imposición de las medidas cautelares. También en qué consiste el internamiento preventivo. Si se fijan, ya empezamos a ver un cambio de vocablos. Ya no hablamos de prisión preventiva, hablamos de internamiento preventivo, ya no hablamos solamente de reglas que nos trae el Código Nacional de Aplicación Supletoria, nos habla de reglas muy específicas, nos habla cómo en las medidas cautelares se revisan incluso de manera oficiosa, cómo mes con mes el juez tiene que analizar cuáles fueron las razones de imposición de la medida cautelar y lo hacemos de manera oficiosa. No hay necesidad que lo solicite el defensor o el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque precisamente el internamiento es la última ratio y es por el tiempo más breve posible. Hablaremos también de las medidas de sanción, cuáles son las medidas sancionadoras, cuáles son las reglas de su aplicación. También vamos a hablar de por qué existe un gran catálogo de medidas en libertad y por qué son muy pocas las medidas privativas de libertad, en qué consisten cada una, cuándo se pueden imponer y cuándo no, cuáles son las reglas para cumplir una medida sancionadora cuando comete otro delito, cuando ya cometió un delito como adulto, cuando lo detienen siendo adulto y cometió un delito como adolescente. Bueno, pues todas estas circunstancias las vamos a abordar en este curso. También veremos las etapas normales que tiene el proceso, cómo se lleva la etapa de investigación desformalizada, cuando puedes detener a un adolescente en flagrancia, cuando lo puedes traer ante un juez de control, cómo es que el Ministerio Público tiene que ratificar de entrada y analizar esa detención. ¿Qué haces cuando detienes a un joven de 12 años? ¿Qué haces cuando detienes a uno de 16 años? ¿Cuáles son ahora sí, los plazos para poner a puesta a disposición de un adolescente? Porque de entrada no son las 48 horas que conocemos. Estos plazos se reducen en atención a la celeridad del sistema de adolescente. Vamos a ver en la etapa inicial, si bien es cierto, para el dictado de la autovinculación se requieren los mismos requisitos, los mismos extremos a comprobar. Pero bueno, viene después la etapa de la imposición de las medidas cautelares. ¿Cómo debe que solicitar un Ministerio Público especializado una medida cautelar? ¿Cómo que tiene que justificar? ¿Cómo no entendemos los factores de riesgo a la misma luz que analizamos los riesgos en un sistema adulto? Porque cuando hablamos de arraigo, no se trata del mismo arraigo de un adulto que un adolescente. ¿Por qué dentro de las medidas cautelares lo primero que tienes que analizar es el interés superior del adolescente independientemente del delito que cometió? Esto es lo que vamos a analizar. Veremos las salidas alternas, cuándo proceden, cuándo no, porque es muy distinto al sistema de adultos, qué es la justicia restaurativa y la importancia de la justicia restaurativa en este sistema. Esta es una muestrita de lo que vamos a ver en este diplomado que consta de 6 clases de 2 horas cada una. En 12 horas daremos un recorrido, pues ahora sí que panorámico, ¿no? De todo lo que es el sistema, cuáles son sus principios, cuáles son sus fases, pero sobre todo, cuáles son las distinciones que tienen con el sistema de adolescentes. Y pues empezamos el primer sábado del mes de agosto y pues adelante, Manuel, preguntas. Por ahí ya vi una manita alzada, creo que era Guillermo, Manuel. Manuel.
A ver, en este momento empezamos con Guillermo. Adelante, Guillermo. Adelante, creo que no se oyó, ¿verdad? Mi mensaje que di hace un rato. No, No, no se le escuchó. Bueno, pues primero que nada yo quisiera decir, maestra, porque no tuve la oportunidad, o su señoría, de agradecerle en el curso pasado. Yo estoy maravillado con usted. Me pienso inscribir en este curso, aun cuando ese mismo día estoy ya terminando otro sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la misma hora y todo. Pues ya mandé a pedir otra computadora por esa razón. Eh, Le voy a comentar algo que usted no sabe y los compañeros no saben, pero me pongo a las órdenes de todos. Yo he sido director nacional de los empresarios del sistema eléctrico nacional por muchos años. De ahí que la preparación para mí es obligatoria. O sea, todo debe estar actualizado a diario. Al parecer fui aceptado de nueva cuenta en el Instituto Nacional de Ciencias Penales para terminar, acabo de terminar una maestría y ahora seguirle con otra. Sé que seguirle, pero con usted me siento fascinado y ya entendí el por qué. Usted fue defensora de oficio, entonces yo empecé fui la... más de 11 años defensora de oficio, fui pues la coordinadora estatal de todas las defensorías especializadas de Y, adolescentes, o más de 11 años hasta que me postulé para el puesto de juez especializada, por el cual pues ya llevo unos añitos, no me hagan muchas cuentas, así no, déjenlo por eso usted ustedes. es tan buena porque conoce las dos visiones, lo que muchos otros no. Yo hoy litigo con algunos de sus excompañeros magistrados, de los que ya el Ujú. sistema les dijo goodbye. Y ya vamos a algunos asuntos así como que muy complicados. Pero ahorita en lo de adolescentes, yo estoy viviendo de cerca una injusticia de un joven que fue acusado de violación. Así. No es cierto, o sea, yo en mi experiencia como adulto es falso esa violación. Sin embargo, vi que en la audiencia inicial, en el disco, el juez ya lo dice, el juez, que él es culpable, ¿no? No me expliqué cómo, si lo hubiera dicho en alguno de los juicios que yo he llevado penales, yo ya lo hubiera denunciado al juez y le concede la prisión preventiva justificada porque le dice el juez, no sea que vayas a molestarla, o sea, no sea que después vayas tú a molestarla por internet o algo así, también cosa que dije, ¿cómo se atrevió a hacer eso? O sea, pues desde mi perspectiva dije, y además es el juez de control, no el juez de enjuiciamiento, ¿no? Entonces eso me ha motivado a tomar este curso y aprender algo que desconozco, que es lo de adolescentes en mi carrera de más de 25 años, cuentas y desde antes. Eh, pues no he llevado mucho de adolescentes, ya ha No te cambiado. vas a desilusionar, Guillermo, vas a No, ver. Nada. Ahorita lo que iba, decía, lo que comentaba la doctora en nuestra otra clase, es tanto el amor que creo transmitirles por la materia y luego nos dan ganas de no quedarnos de brazos sí es. cruzados. Así que Y han con sido usted hasta muchos el años de final. experiencia en este sistema. Ahorita que decías, he sido maestra en el INACIPE, he sido maestra en muchos institutos particulares, incluso en universidades de otros estados a nivel doctorado con esta materia. No, pues yo encantado con usted y aquí me va a tener los lunes y los sábados doble, pues, Ok, así será. tal de estar, ¿verdad? Pero sí Muchas quiero gracias. poner su materia. Muchas gracias. Usted, aparte de una gran persona, una gran juez, y es una gran ventaja el tenerla como maestra porque usted sí ve las dos visiones, de juzgadora, de defensora, cosa de MP, y ahorita lo que está usted diciendo, solamente a usted y a otro juez le he escuchado el conocimiento neurológico que tienen del tema, tipo Gerardo Laviaga, que hoy ya viene a los temas que alguien dijo que estaba loco en alguna época, hoy ya se está poniendo en boga. Entonces, yo le agradezco y le agradezco al Liceo Académico y me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo pues cuente conmigo. Yo aquí me quedé, aquí sigo en la oficina, saldré 10:30 rumbo a su casa y mañana empezamos 4:30, 5 de la mañana. Que Dios la bendiga. Muchísimas Gracias, gracias. Guillermo. Muchas gracias, Ramiro. Gracias. Voy nada más antes de que me vaya, perdón, es que si no, hace un rato me quedé
Aquí les comento para los que están, los que nos ven y verán en repetición, el curso inicia el próximo sábado 2 de agosto, van a ser 6 sábados de 10 a 12 de la mañana. Tendrá un costo de 800 pesos. Créanme que no se van a arrepentir. Lo digo y no porque esté la jueza y porque trabajemos juntos, pero por ahí y en diferentes chats lo han dicho y lo debo de reconocer que es la mejor capacitadora en materia de justicia penal para adolescentes, ¿eh? Y se los digo con conocimiento cierto y de causa. Ojalá entre por aquí algunos alumnos compañeros que han estado con nosotros. Y sobre todo lo que destaca en ella, y como ahorita lo viendo mencionaba el maestro Cos, es que ella maneja las dos Muy aristas. gracias. Pero además de manejar esas dos aristas, ¿saben qué es lo más bello con la jueza Rosicela? Es que cuando nos habla, nos va llevando en sus clases poco a poco. Y no es nada aburrido lo que nos plantea, porque seguramente hablará de los grupos etarios. Hay tantas cosas por aprender en adolescentes. Somos tan apáticos en esta materia como en otras, como en ejecución también, pero todos tenemos cerca adolescentes, o tenemos un adolescente cerca de nosotros y que a veces pueden acudir con nosotros por consejo o por asesoría. Y pues la falta de capacitación ello nos lleva a no poder asesorar. Pero aquí tenemos a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Voy con el abogado Ramiro Gámez Rodríguez, que también es parte del liceo académico. Adelante, mi querido abogado Rodríguez. Buenas noches, Buenas maestra noches. Rosy. Buenas noches a todos los compañeros. Para decirle, mire, yo me ha tocado la suerte de visitar estos centros de adolescentes, o sea, y es baja la población. ¿Por qué? Porque las penas, como dice usted, son menores. Son menores. Lo que sí me gustó que, o sea, hay mucha atención hacia ellos, o sea, con profesionales de la salud psicológica, o sea, con terapeutas psicológicos Un equipo multidisciplinario y trabaja a favor del adolescente multidisciplinarios. niño Sí, en yo me ha evidencia. tocado la suerte de acompañar a personal, amigos del Consejo de Legislatura que han ido a hacer visitas y sí, es una eminencia de trabajo que hacen allí. Hay mucho adolescente que delinque por todas las razones de la circunstancia, como lo mencionó usted hace ratito, por el entorno familiar, el entorno vecinal, por todas estas cuestiones. Mm, pero sí, sí, sí es muy necesario a uno como abogado, o sea, tener los conocimientos, y sí me gustaría a mí tener los conocimientos. Lástima que mi tiempo es muy ocupado, pero sí, sí me gustaría. La pregunta es hacia usted, maestra. ¿Cuántas horas se necesitan para tener uno la capacitación para poder litigar conforme lo establece el artículo 18 constitucional en el sistema penal para adolescentes? ¿Cuántas horas son Si las que vas a agarrar la especialidad, vas a adquirir la especialidad a través de un grado académico, son las 180 horas, 180 que horas? son respaldadas por Ajá. un título y por una cédula. Sin embargo, Ujú, en la posibilidad B o el inciso B de posibilidad que te da la Corte, ujú. tomamos alrededor de 120 horas, pero son 120 horas. acumulativas. Es decir, Bien. el caso que les platicábamos es que nosotros durante Ajá. un año estuvimos dando cursos fraccionados, que tomaban uno, tomaban dos, fueron acumulando sus horas y al último se les dio un documento que amparaba las horas y son con lo que Bien. están logrando litigar en este sistema. Bien, o sea, constantemente va a tener este tipo de cursos Pues diplomados es la para... idea y siempre y cuando ustedes así lo Sí. reciban de buena gana, ¿no? Bien, muchísimas gracias, muy amable. Felicidades. Gracias, gracias. No sé Y si no veo ahorita más manitas alzadas. sí hay más manitas. Nada más les Adelante. comento que este es un curso. Tuvimos un diplomado de 120 horas. Este es un curso y así vamos a lanzar, pues dependiendo de la respuesta, se lanzaría el diplomado. Y pues si yo les dijera un diplomado en la UNAM, de que lo comentaba con la jueza Rossi, estaba en cuanto, jueza Rossi, te comenté creo que en 18,000, 38,000 pesos, las 120 horas que aquí en Liceo Académico se impartieron, no les miento, yo creo que no llegamos ni a los 9,000 pesos en 120 horas de capacitación, ¿eh?
de verdad. A ver, voy aquí con la maestra Beatriz Sierra que nos ha estado preguntando En sobre... lo que le abres micrófono, Sí, pero y aquí después tengo un voy. mensajito de Elvia San Román. Elvia San Román, si no me equivoco, Elvia, hace como unos 4 o 5 años que nos conocimos en capacitación y muy linda, dice que le tomó amor a la materia gracias a estas charlas y diplomados. Un abrazo, Elvia. Cierto, y también ha participado. Adelante, maestra Beatriz Sierra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Su señoría, qué gusto conocerle. Qué dulce gesto tiene usted. Esa presentación tan bonita, tan diáfana, el tono de su voz. Es usted la integridad de una perfección. De Uy, qué verdad. linda, no, muy lejos de eso, gracias. No, 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 que he escuchado en el transcurso de esta charla que ha dado su señoría que todo mundo la felicita, pero hay algo muy importante y yo creo que los compañeros no lo notan de inmediato. ¡Qué dulzura en el tono de su voz! Y le pido por favor que lo tome como un verdadero cumplido porque mi madre es soprano. O sea, tengo el oído educado. ¡Qué bonita voz Ay, tiene! gracias. Es mi Su acento tono, norteño. no, pues sí, pero qué bonito tono de voz, porque eso invita a la escucha. La felicito y le tengo unas preguntas. Trataré de ser breve. Mire, yo fui agente del Ministerio Público durante 27 años, su señoría. Recientemente me dieron un asunto para asesorar a la víctima. La víctima fue atacada con un cuchillo en la cara. La punta del cuchillo le llegó a unas laminillas que están atrás del ojo y lo dejó ciego. Entonces, bueno, el chico apenas iba a cumplir 18 años. eh, durante 2006, que se implementó aquí en Puebla, estoy hablándole de Puebla, se implementa el sistema. Yo, su señoría, fui la que aperturó esa agencia. Yo, yo fui capacitada, en esa época no daban las constancias, estuve un año, ahora que trato de ir, fui con los nombramientos, porque tengo toda mi documentación en orden, fui con nombramientos, adscrita, investigador, turno, fue un año y no me las quisieron aceptar. Más bien veo un interés muy marcado porque yo no entre y sobre todo porque cuando empezó usted la charla, empieza diciendo que para el asesor victimal no es necesario. Y yo llevo, además El de deber llevar, ser sí, pero no es del listado que trae la ley nacional. perdón, no le comprendí su señoría. Te decía que en un deber ser, todos los que actúan en el sistema de adolescentes tendrían que ser especializados, pero dentro del el ISSSTE que trae la ley nacional, el asesor jurídico no viene como tal. La respuesta a ese cuestionamiento es precisamente la tesis que les mostré, que a los que se les exige de manera indispensable es aquellos que tienen un contacto directo con el adolescente y pudiéramos entender que el asesor jurídico no tiene ese contacto directo. Entonces, pudiera alejar que efectivamente en razón a esa tesis no tienen por qué exigirte la especialidad. Y como dices tú, mostraste nombramientos y todo con el criterio jurisprudencial que recuerda como ahorita está el precedente, obliga, tuvieran que dejarte actuar en ese sistema. Muy bien, la segunda pregunta, ya no quise hacer más, lo dejé así las cosas porque estoy recopilando información. Debo de presentar un escrito con esa documentación y solicitar nuevamente haciendo referencia a lo que vuestra señoría comenta, sí, ¿verdad? Efectivamente, el presidente nos dice que tienes que acreditarlo de manera objetiva.
y por objetiva es palpable, ¿no? O sea, todos tus nombramientos, tus diplomados, absolutamente todo, te van a inferir que estás capacitada y que puedes actuar en el sistema. Ahorita tú decías algo muy importante, dices, tú empiezas esa unidad. Cuando inicia el sistema, en mi estado empezó en el 2007. ¿Ustedes creen que había una maestría de adolescentes? No. Ni por aquí nos pasábamos, veníamos migrando de un sistema totalmente tutelar en el que hacíamos una violación de derechos humanos de los adolescentes nomás porque estaban chiquitos. Entonces, por supuesto que no había una especialidad. ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cómo me capacité yo? Esta maestra que les hablo ahorita y que ha dado clases en INACIPE, en la Universidad de Nueva León, de Tepic, de Chihuahua. ¿Cómo se capacita? A través de esto, de cursos, diplomados. Ahora sí que hacer autodidacta cuando te enamoras del sistema, cuando quieres conocer el sistema, no es necesario que te digan que existen unas directrices de READ, tú te las encuentras y luego las analizas y luego las bajas al sistema nacional. ¿Cómo nos capacitamos de un inicio? Así, a través de diplomados, de talleres. La Universidad de Sonora en ese entonces nos dio una capacitación de 180 horas, respaldadas por un reboe, ¿o que no? Y después, ¿cómo demuestras esta capacidad? Pues con los elementos objetivos, pero también puedes tener muchos títulos y si en una audiencia no muestras el conocimiento del sistema, es decir, si me empiezas a hablar de oficiosidad en la prisión, yo te digo con mucho respeto a su cédula, pero no está capacitado. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Pregunta, eh, me final, pero no última, porque espero hacer muchas durante el transcurso del curso. Ojalá. Em, este, si me dicen que no, mi Se ampara. audiencia de control o amparo, Uh -huh. ¿cuál de las dos? ¿Control o amparo? A ver, otra vez. Sí, te dicen que no como asesor jurídico, ¿es correcto? Sí. Recuerda que ahorita ya los criterios son que los derechos de la víctima y los derechos de un imputado casi que están en el mismo nivel. Tiene derecho a una representación y tiene derecho de elección. Y tú estás acreditando de manera objetiva, tienen que dejarte actuar. Y yo me iría por todas, ahora sí que todos los huevos de la gallina y no solo en una canasta, por todas las vías. Ok, y entonces sería primero para agotar el principio de definitividad, me voy a audiencia de control. Que me diga que no la juez, me voy a la apelación y de ahí al amparo. Exactamente. ¿Cierto? Pero yo te aseguro que con una argumentación en base a los criterios que te di, no existe una resolución fundada y motivada que te puedan hacer y que te digan que no. Su señoría, es usted una dama. Y además, la luz que nos guía en este camino que llevamos todos, además, con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, porque le he escuchado muy poco y recuerdo tantas cosas tan bonitas. Con razón está usted ahí. Por No. supuesto que tiene el perfil y espero que sea por mucho. De verdad se lo deseo. Recibe un abrazo a la distancia, su señoría. Gracias, te veo el sábado, Beatriz. Claro que sí. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Vamos con el abogado Delfino Rojas ahora. A ver, adelante, abogado Delfino Rojas, le escuchamos. No se me vaya, Luis Vicente, ya por ahí ahorita le doy el uso de la voz. El abogado Delfino Rojas, bajo la manita. A ver, ahí No, ahí está. está. Uh-huh. Bien, y El ahorita voy con micrófono, estoy microfonado. Ya, Listo. Ahí está, Listo. ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Bueno, no, sí, una o dos preguntas. Estas clases quedan videograbadas y nos las van a pasar. ¿Esto por qué? Porque yo estoy tomando otras clases los sábados de 9 a 2 y pues es imposible, ¿no? Que pueda tomar dos al mismo tiempo. Entonces, si quedan videograbadas y nos las van a compartir para que sin ningún problema yo me pueda inscribir.
Esa es la Sí, y primera de hecho pregunta. son grabaciones permanentes, ¿verdad, maestro Manuel? No como aquellas que desaparecen a los 60 días, se Ajá. quedan de manera permanente. Ah, perfecto. Entonces cuente con mi asistencia también. Ahora, Gracias. otra pregunta, maestra Gracias. Rosy. Unos adolescentes que fueron, ya les voy a decir como mis alumnos, esta es pregunta cara. Unos adolescentes que fueron testigos de un hecho, los presenta la mamá, pero la mamá dice que no sabe leer ni escribir y lleva a la mamá a una señora que es la persona de su confianza y ella es la que autoriza que les tome la entrevista a los adolescentes. Obviamente con el psicólogo presente, ¿no? Y que la propia mamá dijo, no quiero que se graben para que no se afecten sus derechos. Yo quiero excluir esos testimonios en una etapa intermedia, pero me anexan las actas de nacimiento y uno no es hijo de la señora, sus papás son otros. No sé por qué tenga la señora este menor de edad con ella viviendo, ¿no? Dije, esta yo creo que sí la voy a poder excluir porque definitivamente no es la mamá y no tiene algún documento que sea como su tutora o algo, ¿no? Que la pueda representar civilmente. Creo que sí, sí lo podría excluir. O los dos los podría yo excluir en Estás intermedia. hablando de testigos adolescentes. Sí, de 17 años. Mira, creo que pudieras argumentar a lo mejor una ilicitud en la prueba, en la forma que fue Obtenida. recabada, ¿verdad? O sea, que no estuvo presente una persona responsable, pero que legítimamente responsable, pero la verdad pueden dejártela pasar. Pudieran dejártela pasar porque se convertiría en materia de valoración para juicio oral. Pero lo que tú pudieras argumentar es la ilicitud de la recabación de esa prueba. Pero si estaba con psicólogo y estaba al menos con una persona adulta y fue realizada bajo los parámetros del testimonio infantil, creo que sí pasa. No, chalas. Yo pensaba excluirla más que nada porque dije, No, pues puedes si no es hacer la un buen mamá, argumento, puedes hacer un argumento de la o sea, de por qué la creación de una persona responsable, por qué ahora sí que la forma en que fue recabada tan sencillo, no fue videograbada. O sea, sí puedes, ¿eh? Sí tienes argumentos, pero te digo, en realidad creo que pudiera pasar. gracias, qué Y amable. que tendrías que hacer o replicar el mismo argumento al momento de que si se van a juicio, para la valoración. Ok, me lo voy a llevar así. Gracias. Nos vemos en clases. Gracias. No sé quién estaba, Luis Vicente o Luis Miguel primero. Vicente García, el Adelante, abogado Luis Luis. Vicente, que ya también ha sido tu alumno, pues. Ujú. Hola, buenas noches, señoría, buenas noches a todos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, antes que nada, pues un gusto volver a saludar, la verdad, porque ya tenía un mes y ¿A medio, tan 2 meses rápido? que no nos saludamos. Y atendiendo al comentario de la compañera que precedió al licenciado que acaba de hablar, pues sí, esa voz soprana, dijera ella. Pues ya no sé si yo irme a vivir a Chihuahua o decirle a usted que se venga a vivir a mi pueblo, ¿verdad? Bueno, de antemano, la verdad, como siempre, mi felicitación por la plática tan bonita que acaba de dar. Sin duda, pues los que ya hemos tomado clase con usted, sabemos, la profesionalización o la capacidad que tiene para poder impartirlas. Entonces, pues nuevamente será un gusto volver a escucharla, o un placer, ¿verdad? Creo que es mayor todavía. Entonces, pues bueno, independientemente, como decía también un compañero, pues bueno, habrá que alternar las diversas actividades que hacemos los sábados para poder, seguir tomando clases con usted y seguir aprendiendo en este sistema tan interesante, ¿no? Que, Gracias. bueno, no acabamos de aprender de verdad, ¿no? O sea, creo que eso es Y algo por ya, lo yo cual. creo que ya ustedes es tomarlo como actualización, ¿no? Pero yo digo que muchos de los que estamos aquí, pues seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, es ahí la Sí. importancia. Entonces, pues no quería pasar desapercibido en el saludarla, Gracias. agradecerle, pues, que nuevamente se tome el tiempo, igual con el maestro Manuel. Muchas gracias, maestro Manuel, para volver a dar este curso y, pues, seguir con la actualización constante. Entonces, Muchas pues, me gracias, despido. Luis. Fue un Muchas, placer muchas verte. gracias, su Fíjate señoría. que Gracias. ahorita decía algo, Luis, ¿no? O sea, siempre hay que estar actualizando. Sí, no les quiero mentir, pero yo la clase de principios filosóficos rectores del sistema, si no le he dado 100 veces y no quiero escucharme payasa, no le he dado ninguna. Pero siempre que leo nuevamente un principio, le veo un nuevo matiz. Siempre hay una forma diversa de aplicarla.
Después ya la experiencia, la práctica, te da la oportunidad de desmenuzarlos de tal manera que te funcionan para un lado y te funcionan para el otro, ¿eh? Entonces, nunca acabamos de aprender. Así hayamos leído 20 veces la misma porción normativa, siempre encontramos una nueva forma de interpretación. O bien, la Corte nos va innovando y hay una nueva forma de aplicación. Y sobre todo cuando hablamos de principios, que los principios recuerden que no son absolutos, se ponderan. ¿Cuándo es más importante el interés superior? ¿Cuándo es más importante el socioeducativo? Siempre hay una nueva forma de interpretarlos. Gracias, Liz. Miguel. También el maestro Miguel, que también ha sido tu alumno. Su señoría, muchas gracias. Doctor, muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Pues hace vengo saliendo de clase con usted, ya no tuve oportunidad de poder hacer comentario. Yo lo que les puedo decir es que si alguien aprendía a postular el sistema de adolescentes fue de usted, porque yo se lo comenté en alguna de mis clases, yo llevé una certificación de la cual me la impartieron en su mayoría psicólogos forenses. Y pues sí aprendí, pero en esencia la parte de postular, la verdad es que pues no aprendí mucho. A quien vine a aprenderle esa parte fue a usted, Gracias. aunado precisamente a lo que he aprendido con los otros cursos que me uno también de aquí del Liceo Académico. Que el día de hoy pues tal vez no puedo llegar a ser un gran penalista porque en realidad pues no he llevado mucha práctica, sin embargo, con lo poquito que he aprendido, me ha ayudado tanto para poder llevar a cabo mis asuntos como para poder ayudarles a las personas que conozco, que no saben y que a veces también se les complica. Y eso para mí es una gran satisfacción porque en usted encontré una gran catedrática, de las pocas a las que le he podido aprender. Y más ahorita que estamos con el tema de elementos del delito o teoría del delito de cada uno de los delitos. Y la verdad es que yo le comentaba al doctor Manuel, me gustaría poder retomar que se va a iniciar nuevamente, pero por ahí, por unas complicaciones personales, pues vamos a tener que esperar, pero en su momento, cuando se vuelva a aperturar, espero volverlo a tomar y pues que sea con usted. Muchas gracias, Miguel. No, yo siempre les he dicho, no, yo no les voy a vender el hilo negro. O sea, y se los dije a ustedes que tuvimos esas 120 horas de capacitación. Yo procuré exprimirles mi cerebro y mi experiencia. Mucho más no puedo dar. O sea, ustedes con todas las horas de capacitación que tienen, por supuesto que están listos para litigar. Sí, nos hace falta a veces actualizarnos, nuevos criterios, nuevas interpretaciones, pero te aseguro, Miguel, que con el diplomado que tú tomaste, tienes mi cerebro ahí en esos cursos. Sí, a ver, me parece que se apagó el micrófono de Miguel. ¿Dónde está Miguel? Sí, Miguel, aquí le abrimos micrófono. Y eso es algo que yo no tengo con qué agradecerle el tiempo que nos dio y sobre todo su conocimiento. Y no creo que no nada más yo, sino también mis compañeros, porque también el compañero que me antecedió fue compañero del diplomado. Y la verdad es que no tengo con qué agradecerle ese tiempo, esa dedicación y sobre todo ese conocimiento. No, yo Y agradezco eso la es, confianza de todos ustedes. y Gracias. eso es algo que puedes encontrar en pocos catedráticos y en muy pocas instituciones. Pues Y yo aquí seguimos, Miguel. se lo he Muchísimas gracias. dicho al doctor Manuel, es de las pocas instituciones que me he encontrado en las que, pues literalmente me he quedado porque sí he aprendido. Ese es el Muchas chiste. gracias, señoría. Hasta luego, Miguel. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias.
Pues no sé si alguien más tenga alguna duda. Me da gusto ver a varios, al abogado Bulmaro Ramírez, porque él también fue tu alumno. Aquí Sí, claro. lo estoy visualizando. Florentina Guillén también fue tu alumna. Mi querida Rosy, la doctora Galán también. Me da gusto ver a muchos, a Tomás Silva Chávez, o sea, a Iván Barrientos, varios de ustedes que son parte de Ya los nuevos, pues y a los los invito de nuevos, veras que conozcan la bienvenidos. materia. Los Bien. invito que al menos estas 12 horas de capacitación que vamos a tener en este mes de agosto no va a ser, no van a ser tiradas a la basura. Les aseguro que les va a dar la cosquillita de seguir capacitándose en este mundo de la justicia juvenil, porque es inmensa y la verdad es que si esa visión que tenemos cuando estudiamos la licenciatura, que nos preguntan, ¿por qué quieren estudiar derecho? Para ayudar a la gente. Pues les aseguro que en este sistema especializado lo logras, realmente lo logras. Correcto. A ver, voy con la doctora Galán. Doctora Galán, le escuchamos. Adelante. Sí, puede abrir su audio, doctora. Ahí está. Bueno, pues yo voy a continuar diciéndole flores como lo han venido haciendo mis compañeros. Como bien comentábamos hace un momento en la clase, fue mi inspiración para lo que estoy iniciando, ¿eh? El hecho de estar en su clase, como bien deseando la compañera, su forma de dirigirse a nosotros, de hablarnos, de ese tono, ay, como que nos invita a, como dice, a seguir buscando, a seguir viendo, a investigar, a ver qué podemos hacer o qué podemos. No vamos a arreglar el mundo por completo, pero queremos ver qué vamos a hacer, ¿no? Ponemos nuestro granito de arena. Eso es lo que me ha inspirado, es lo que eh, intento hacer. Entonces, yo espero tenerlos por aquí en Cuernavaca el día que esto ya quede bien. Falta poquito, Claro que sí. estamos en lo último, pero quiero que sepa que me inspiró a hacer todo este proyecto. No, pues muchas gracias y no, la inspiración está ahí en tu corazoncito y en tu bondad, no, no uno. Muchas Muchísimas gracias, gracias, doctora. Y por ahí tenemos a Adin para terminar. ¿Preguntas o A algún ver, comentario? adelante, Adin. Le escuchamos. Ahí le estamos. Hola, gracias, buenas noches. Hola, buenas ¿Ahí me noches. escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, la realidad es que no, ahorita no escuché al 100% su ponencia, sin embargo, de lo último que he escuchado y obviamente los elogios que han presentado hacia usted diversos alumnos, pues me parece que es interesante el tomar alguna clase con usted. Pero bueno, la pregunta básicamente sería, escuché, más bien vi que, bueno, es un curso, o habló usted de un diplomado, pero sin embargo la pregunta sería, esas horas en su momento, también escuché que en su momento, dependiendo obviamente, la inscripción de las personas, pues se podría transformar en un diplomado. Sin Correcto. embargo, esta pregunta sería, si en un momento determinado estas horas, yo continúo con las horas que usted precisó, las 120 horas, sí se puede llegar a culminar con el diplomado en su momento o obviamente se corta este curso e iniciar nuevamente hasta que salga un No, diplomado. era lo que les decía, estas horas pueden ser acumulables. Tú vas a ir acumulando Ok. estas horas, logras tus 120 horas, las respaldas con la documentación, pero sobre todo con conocimiento y te funcionan Claro. como esta especialidad de la que hablamos. Perfecto. Esa sería la O sea, pregunta. Muchísimas incluso gracias. serían estas 12, las otras charlas que has escuchado con otros jueces, otras charlas que has escuchado del sistema adolescente, todo es acumulable, todo. Ok, ¿Sí? No, o sea, perfecto. no se limiten Muy a que gentil. tendrían que ser conmigo o algo, digo, sería lo ideal, ¿verdad? Pero todo acumula. Genial. Y Gracias. obviamente es en cualquier
ya sea en materia federal o en materia de foro común, ¿no? Eso La ley nacional es para todo es el nacional. país. Perfecto. Listo. Litigas igual en tu estado que en el mío. Absolutamente igual. Perfecto. Y por ahí vi el maestro. Gracias, Adi. Por último, no sé si vi la manita del maestro Mesa, ¿no? David Mesa. A ver, déjame ver dónde está el maestro Mesa. A ver, tengo la duda. A ver, ahorita voy. Un segundo. Bueno, David sí. Mesa Martínez, ¿sí? Sí. A ver, maestro David Mesa, porque él también fue tu alumno. Le escuchamos, maestro Mesa. David Mesa, le abrimos el audio. David Calixto también fue compañero del diplomado. Bueno, Excelente abogado. pues creo que no hay más dudas. Agradecerte, jueza Rossi. De verdad, créanme que no son, escuchan muchos halagos, pero la verdad es que sí es un sol quien nos acompaña desde Chihuahua y debo decirlo con todo respeto. Y pues cada uno de nuestros catedráticos tiene un lugar muy, muy especial, ¿no? Cada uno son excelentes, en verdad. La jueza nos ha venido acompañando. Imagínense, 120 horas. Llevamos, creo que nada más hemos descansado mes y medio en justicia penal para adolescentes, es lo único que se descansó, pero venimos cerca de año y medio trabajando con adolescentes realmente. Y sábado con sábado nos estábamos viendo, nos veíamos, ¿no? Era el motor de muchos para levantarnos, estar los sábados, tomar nuestra vitamina de 10 a 12 de la mañana, ¿no? Porque normalmente pues saben que no tenemos clases los domingos o en esos días porque sí consideramos que son días familiares muy especiales. Los sábados excepcionalmente es que trabajamos y lo hacemos con la jueza Rossi. La jueza Rossi, la verdad es que tiene una capacidad y también le tengo que agradecer porque desde que llegó al liceo académico también ella ha traído alguna metodología que hemos implementado en liceo académico, lo digo abiertamente. Gracias, Rosy, y gracias a todas, a todos, a cada uno de ustedes, porque sin ustedes, liceo académico y los maestros, no seríamos lo que somos ni se lograría la transmisión del conocimiento. Muchísimas gracias. Para los que no pudieron estar presentes, la videograbación se va al canal de YouTube. Estará disponible más tarde ya en la página principal del Liceo Académico y estará corriendo a través de los grupos WhatsApp para que puedan escuchar de nuevo a la jueza. Iniciamos el 2 de agosto, el sábado 2 de agosto, máximo para inscribirse las 9:30 horas del 2 de agosto, ¿no? Si lo pueden hacer antes, pues es mucho mejor, porque así nos facilitan el organizar los grupos. Y pues les agradezco mucho, Rosy, muchísimas gracias. Un fuerte Al abrazo. contrario, muchas gracias. Un placer, excelente noche y nos vemos el sábado. Gracias. Que descansen. Buenas noches.